7 de la mañana, 7 minutos, y es que el dólar ahora se está acercando a los 4.600 pesos. La divisa estadounidense se negoció ayer a un precio promedio de 4.513 pesos, y la tasa representativa del mercado, la TRM, hoy va a tener quizás un nuevo récord, el sexto consecutivo en 6 jornadas de negociación. Saludamos a Camilo Díaz, gerente de estrategia de mercados en Itaú, comisionista de bolsa, especialista en análisis de mercado de divisas, renta fija y renta variable. Camilo, bienvenido a RCN Mundo, buen día. Muy buenos días para todos, buenos días para la mesa de trabajo y para los oyentes. ¿Puede llegar a los 4.600 el dólar el día de hoy? Técnicamente ya lo hizo, digamos que estamos muy cerca y hoy la apertura de los mercados trae de nuevo como la misma mezcla de elementos que nos han presionado hacia el alza de la moneda. Sí, decía el presidente Gustavo Petro ayer vía Twitter lo siguiente, y quiero preguntarle su opinión sobre si eso está bien, mal, o qué piensa de las declaraciones del presidente Petro. A quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto, tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. Ojo, no pierdan sus dineros. Opiniones sobre ese trino, Camilo. Bueno, digamos que desde una óptica purista, y me refiero un poco más a la visión personal de eso y quitando un poco el rótulo de Itaú, lo que uno podría pensar en materia de análisis económico es que entre menos hayan comentarios desde el frente político hacia la moneda, menos interpretaciones negativas salen. Es decir, esto empieza a sugerir o abrir otros caminos para los más suspicaces de una posibilidad de control de capitales, de una posible injerencia en el movimiento del tipo de cambio, tratar de predecir hacia dónde va la moneda, y más siendo uno, digamos, el próximo administrador de esta gran finca, pues difícilmente aleja como la objetividad sobre la imparcialidad que van a tener el manejo de los mercados. Entonces, yo no siento que debería ser como el rol. Yo creo que los mensajes deberían ir más en camino de empezar a poner alguna certeza sobre la mesa, ¿no? De avanzar con los principales ruidos que el mercado ha empezado a generar a medida que entramos como en este nuevo proyecto político, en materia de las reformas que se plantean, en materia de las intenciones hacia sectores como el minero energético, en donde claramente los ojos de los inversionistas están. Pero entrar a hablar directamente de lo que va a ser el tipo de cambio, y además sugerir, ¿no es cierto?, hacer como una sugerencia además de inversión, yo creo que termina siendo, desde mi punto de vista, de nuevo un mensaje que puede abrirse a malas interpretaciones. Y para seguir en esa línea política de lo que le preguntaba José Manuel Acevedo, el presidente también, Iván Duque, advirtió que si bien el alza del dólar es un fenómeno global, en Colombia, según él, sí obedece a la incertidumbre política que enfrenta el país ante el cambio de mandato. El llamado sería, Camilo, tal vez que entre menos tema político se le mezclara a esto económico, las cosas podrían ir mejor. Claro, por lo menos las interpretaciones y lo que termina un poco imaginándose el inversionista. Y además, pues tampoco sugerir soluciones de esquina, ¿no? De alguna u otra manera, dejar todo en el valor absoluto de lo que pueda hacer la política, cuando también hay un entorno global y un entorno internacional complicado, y lo viven otras monedas como la chilena, como la argentina, como el peso mexicano, como el mismo real brasileño, en donde no hemos tenido un 2020, un 2021 y un 2022 fácil, digamos, y eso ha implicado también como que cada uno durante esos tiempos además viva sus propias idiosincrasias, y eso le da a veces magnitud y le pone un poco de sazón al tema. Pues la dirección también nos la está dando otras variables internacionales, como la fortaleza del dólar, los miedos de recesión, si el petróleo va a empezar a tener la tendencia que han tenido materias primas como el cobre, como la madera, como el azúcar, como el trigo. Claramente han tenido unas caídas importantes en medio de esos frentes. Entonces, digamos que los elementos políticos obviamente tienen un impacto dentro de las decisiones que se toman a la hora de ver la viabilidad y las reglas de un juego de un país, cómo pueden terminar afectando en estabilidad jurídica y demás hacia adelante. Pero hay muchos elementos que permiten de pronto mezclarlo todo en una gran bolsa y no dejar todo hacia una solución de esquina de nuevo, que termina siendo culpar o no al político de turno.
Camilo, nuestro tema del día hoy en RCN Mundo tiene que ver con el bolsillo de los colombianos. Quizás le quiero preguntar, ¿dónde cree usted, por su experiencia en todo el tema de bolsa, de renta y de mercado, dónde cree usted que se ve más afectado el bolsillo de los colombianos por este tema de la trepada del dólar? Claro, y yo creo que ahí tocas un tema importante porque los consumidores, cuando uno revisa la economía colombiana, nosotros somos una economía que depende más o menos el 70, a veces un poco más, 70%, un poco más, del consumo interno. Es decir, dependemos que nuestros bolsillos estén relativamente bien para que el país crezca. Somos una economía dependiente del consumo interno. Pero además de eso, pues no tenemos la capacidad de producir todos los bienes que consumimos internamente, ¿cierto? Entonces nos toca traer mucho producto y de hecho no solo bienes complejos, sino también nos toca traer productos primarios como alimentos, insumos para alimentos, fertilizantes, que en algún tiempo lo vivíamos con el conflicto entre Rusia y Ucrania, el aumento de esos fertilizantes, cómo estaba impactando el precio de los alimentos, pero también hay una variable adicional y es el precio del dólar, que en este caso pues también empieza a ser una variable que empieza a inflar los precios y que va a terminar dejando sobre la mesa posibles presiones adicionales en inflación, que es como la segunda derivada de una devaluación tan fuerte, y es muchos de los productos que traemos que son vendidos en forma local, pues seguramente van a tener también un impacto y una sensibilidad al tipo de cambio. Por lo general, las empresas traen inventarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, los vehículos a veces traen cierto rezago en esa dinámica del precio de la moneda, porque de alguna u otra manera no es un sustituto inmediato, el tipo de cambio no me genera inmediatamente un choque en los precios, sino mientras yo vuelvo, vacío inventarios y renuevo inventarios, esa rotación de inventarios es la que termina viendo afectada. Entonces, por lo general, estas variaciones de tipo de cambio me demoran unos 3 meses en empezar a sentir los efectos en el bolsillo. Entonces, por ahí en octubre, septiembre vamos a empezar a sentir esas variaciones. Hay unas más directas y más rápidas, pero el promedio de los bienes y alimentos que traemos mucha carne y traemos muchos cereales, seguramente vamos a empezar a verlos un poco más adelante en el tiempo. Las carnes son más sensibles porque, digamos, el stock no tiene mucho tiempo, pero en los bienes de uso comercial sí, por lo general se siente un poquito más adelante en el bolsillo de todos. Camilo Díaz, gerente de estrategia de mercados en Itaú, comisionista de bolsa, especialista en análisis de mercado de divisa, renta fija y variable. Gracias por estar con nosotros aquí en RCN Mundo. Buen día para usted. Gracias. Seguimos atentos a la información del dólar. Gracias a ustedes. Buen día. Le quiero preguntar a Andrés, sobre lo último que hablábamos con Camilo, que va ligado a la pregunta que tenemos para los oyentes en el WhatsApp, en el 313-422-3933, de cómo se le ve en el bolsillo del colombiano afectado por el tema del dólar. ¿Usted cree que dónde va a ser el mayor impacto? ¿Cuál sería el mayor impacto para un colombiano promedio que en este momento nos esté escuchando y esté diciendo, sí, se me ve afectado por tal razón? Bueno, por esta época del año, época de vacaciones, lo primero que suben son los tiquetes aéreos. Sin duda, si usted planea salir de vacaciones con su familia, lo más probable es que encuentre un aumento considerable en ese rubro familiar. Ese gasto va a subir. Ahora, si usted va a salir al exterior, con mayor razón, porque usted o gasta en dólares o en euros o en otra moneda, pero usualmente tienen que pagar sus tarjetas de crédito en pesos aquí, y eso pues tiene un efecto multiplicador vía tasa de cambio. Entonces el presupuesto de gastos de viajes en el exterior definitivamente va a subir. Pero ese no es el único elemento, porque como decía nuestro analista anterior, pues Colombia está importando hoy día no solamente alimentos, sino importa muchos productos manufacturados. El año pasado, de enero a diciembre, importó 47.000 millones de dólares en manufacturas. Entonces, por ejemplo, si usted es un constructor, lo más probable es que algunos insumos de construcción hayan subido en forma importante. Claro. Y eso pues afecta el presupuesto, afecta las ventas ya realizadas. Tiene usted que ajustar entonces los proyectos de construcción, adelgazar el proyecto para ajustarse a los nuevos costos que tendría por la mayor devaluación que afecta sus insumos importados. Y así con todo lo demás. Digamos, si usted es el momento en que decide comprar un carro, una moto, lo más probable es que sea importado, supongamos que inclusive sea de origen nacional.
Si es de origen nacional, el CKD, pues lo que se importa, pues va a venir más caro. Y lo que se produce aquí, pues realmente esa combinación hace que si usted quiere dedicarle una platica a comprar una moto o un carro, pues tenga que pagar más. Y así sucesivamente, Chucho, realmente el impacto de la devaluación es transversal a toda la economía. Inclusive uno podría pensar que el costo de la gasolina también se afecta porque si bien es cierto que depende del petróleo, refinación, por supuesto nosotros importamos hidrocarburos también y gasolina en ese sentido y por tanto tenemos que pagar.